En Venezuela, la dirigente opositora María Corina Machado, quien fue inhabilitada por la Contraloría para ocupar cargos públicos durante un año, no pudo inscribir su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral para los comicios parlamentarios del 6 de diciembre. En su lugar, Machado postuló a Isabel Pereira, una reconocida socióloga venezolana. La líder opositora advirtió a Nicolás Maduro que continuará denunciando la corrupción que hay bajo su administración. Un pase de factura por denunciar la corrupción bajo el régimen chavista. Esa es la razón que el juicio de María Corina Machado llevó a la Contraloría a inhabilitarla por 12 meses para ejercer cargos públicos e impedir que este lunes pudiese postularse como candidata a la Asamblea Nacional ante el Consejo Nacional Electoral. No me perdonan que desde la Asamblea Nacional haya denunciado la presencia de militares cubanos dentro de nuestras Fuerzas Armadas. Y no me perdonan que le haya dicho en su cara que expropiar es robar. Pese a los obstáculos, asegura, su voz se seguirá escuchando en el Parlamento. Y hoy les quiero presentar a esa mujer que será tu voz y mi voz como diputada por el Circuito 2 del Estado Miranda en la Asamblea Nacional. Se llama Isabel Pereira. Esta es la mujer en la que yo confío y a la que yo les pido que ustedes le demuestren el cariño, la confianza y el respaldo que me han dado en los momentos más difíciles. Isabel Pereira, ahora sustituta de Machado, es una socióloga venezolana y miembro de la directiva del Centro de Divulgación del Pensamiento Económico, CEDICE. Asumo con toda la responsabilidad del caso la representación de María Corina mientras eso sea necesario. Y en el momento preciso queremos que María Corina vuelva a ejercer la posición que se ha ganado en el corazón de todo el pueblo venezolano. Machado advirtió que a partir de hoy estará en campaña para lograr que Pereira llegue al Parlamento. Los señores del régimen que creyeron que con esto me iban a detener. Aquí hay María Corina para rato y voy a recorrer todo el país. Mi circuito es Venezuela. A la fecha, son 87 los opositores inhabilitados para ejercer cargos públicos. Por los más relevantes conocidos nacionalmente son Manuel Rosales, Pablo Pérez, Enzo Escarano, Daniel Ceballos y María Corina Machado. Existen otros sobre los cuales existen diligencias administrativas, amenazas legales, como por ejemplo Carlos Vecchio, Leopoldo López está también inhabilitado. El periodo de postulaciones ante el ente electoral cerrará a medianoche del próximo viernes 7 de agosto. Son 167 curules a disputar, que actualmente en su mayoría están ocupadas por diputados miembros del partido de gobierno. En el transcurso de esta semana, Isabel Pereira inscribirá formalmente su candidatura ante la sede del Consejo Nacional Electoral acá en Los Teques. Desde el Estado Miranda, Daniela Zambrano para NTN 24. Vamos a establecer contacto en nuestros estudios en Caracas con José Vicente Aro, abogado y profesor especialista en Derecho Constitucional. Señor Aro, buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN 24. ¿Es posible que todavía haya por parte del gobierno venezolano más inhabilitados, que el Contralor se pronuncie y pueda haber otros candidatos que puedan sopesar en estas elecciones de la oposición inhabilitados para poder estar en campaña, correr por esas elecciones? Sí, ante todo, buenas noches, Andrea, Jesús y a toda la audiencia en Latinoamérica, el Caribe, Estados Unidos, en este momento por estar pendientes de la situación en Venezuela. Específicamente en el caso de las inhabilitaciones, es cierto, hasta ahora lamentablemente hemos contado con inhabilitaciones de líderes opositores como María Corina Machado, Daniel Ceballos, Enzo Escarano, Pablo Pérez, Manuel Rosales, entre otros tantos inhabilitados, que son una lista larga de inhabilitados que generalmente la Contraloría va actualizando poco a poco. Y para responder a tu pregunta, efectivamente, hay que decirlo, y ya lo hemos vivido en pasados procesos electorales, especialmente desde el año 2006, sí es posible, sí existe la posibilidad, aunque es inconstitucional, como hemos sostenido reiteradamente, de que a otros líderes opositores, a otros candidatos, se les inhabilite a través de esa figura
de inhabilitación administrativa que ha creado la ley de la Contraloría General de la República, artículo 105, la ley venezolana, y que ha sido cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia de noviembre del año 2011 en el caso de Leopoldo López. Ahora, abogado, con las buenas noches, quizás usted nos puede ayudar a entender yo no sé si es un tecnicismo o una quizás inconsistencia jurídica o inconsistencia del mismo gobierno venezolano, pero la inhabilidad es para ejercer cargos públicos. Y en el caso, por ejemplo, de María Corina Machado, ella se está postulando apenas a tratar de conseguir unos votos que le permitan llegar a ejercer ese cargo público. Ni siquiera ha salido electa, no sabemos cómo le vaya a ir en las elecciones, si ocupe o no el escaño en la Asamblea. ¿No está mal entonces la aplicación ahí de la inhabilidad, sabiendo que todavía ella no ejerce como funcionaria pública? Sí, efectivamente, hay que decir que tú has dado en un punto muy correcto, muy preciso. Ella actualmente no está ejerciendo el cargo de diputada de la Asamblea Nacional porque ella lamentablemente fue excluida de manera también, debo decirlo, inconstitucional, de su representación en la Asamblea Nacional. No ejerce un cargo público actualmente, pero lamentablemente la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Constitucional en Venezuela es una jurisprudencia que ha interpretado las inhabilitaciones de la Contraloría General de la República como inhabilitaciones que puede de alguna manera emitir la Contraloría General de la República y que sea la persona particular, sea un funcionario público, esté o no ejerciendo funciones, si las ejerció en el pasado, desde el momento en que sale la decisión de la Contraloría, aplica la inhabilitación por el plazo previsto por la Contraloría. Y aquí la inconsistencia no solamente viene por esto que tú acertadamente acabas de señalar, sino también porque la Constitución venezolana declara expresamente que solo un tribunal penal, mediante sentencia judicial definitiva y firme, puede de alguna manera inhabilitar a una persona en el ejercicio de sus derechos políticos, como el derecho a ser elegido para cargos públicos. Y ahora, señor Haro, ¿cuándo es constitucional inhabilitar a un candidato? Es mejor dicho, ¿es constitucional inhabilitar a una persona que quiere correr, que quiere entrar a unas elecciones y ocupar un cargo público o no? ¿Y eso no estaría violando sus derechos fundamentales, sus derechos como ciudadano? Efectivamente, existe un derecho que es el derecho a ser elegido como una persona, un venezolano, para ocupar un cargo público. Es un derecho político, un derecho humano reconocido por la Constitución venezolana, por tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela. Existe un derecho de los electores de elegir a esa persona, pero ese derecho eventualmente puede inhabilitarse temporalmente si existe una decisión judicial de un tribunal penal que haya determinado que la persona ha cometido un delito y ese delito ha sido declarado mediante sentencia definitiva y firme luego de garantizar un debido proceso, un juicio justo. En este caso, la Contraloría General de la República, hay que recordar, es un órgano administrativo aquí en Venezuela, no tiene facultades jurisdiccionales o judiciales, no tiene facultades para determinar si María Corina Machado cometió un delito o no, de manera que la Contraloría está, lo que decimos aquí, pues los abogados constitucionalistas, usurpando funciones constitucionales del Poder Judicial. Eso solo lo puede hacer un tribunal penal mediante una sentencia judicial definitiva y firme, y así también lo ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. José Vicente Haro, abogado y profesor especialista en Derecho Constitucional, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en el informativo de NTN 24, muy amable por su tiempo. Buenas noches en Caracas. Gracias a ustedes. Buenas noches.